Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, hoy creo que nos vas a hablar de genealogía judía, como siempre, de nombres de personas judías, pero en un contexto muy específico, también geográfico y también en el tiempo, en Estambul, en los siglos XVIII y XIX. Efectivamente, Jorge, se trata de un análisis basado en un estudio sobre actas de divorcio que en su oportunidad escribió Lea Bornstein-Makovetsky. Y este estudio es verdaderamente interesante porque una de sus primeras conclusiones es que refiere a la prevalencia de los nombres sefaradíes entre los judíos de Estambul. Los nombres judíos para los hombres generalmente eran acorde realmente a las dos comunidades que se establecieron en dicha zona. Esto es, la comunidad sefaradí propiamente dicha, pero también la comunidad romaniota. Los romaniotes no son más que los judíos griegos que se asientan en la zona turca, pero que conservan sus propias costumbres. Para el siglo XVIII, los nombres griegos o romaniotes como Pulicrono o Papolo ya no eran tan empleados por los judíos en Estambul, porque poco a poco, al paso de las generaciones, se iban integrando más a la cultura turca. Lo que es curioso es que esto que sucede con los varones no es igual para las mujeres, ya que 1 de cada 5 nombres de mujeres seguía siendo griego. Costumbre bastante interesante. Lo que sucede es que del siglo XVII en adelante, como ya lo hemos comentado, los romaniotes ya habían asimilado muchas de sus costumbres y habían incorporado elementos sefaradíes a su comunidad. De tal manera que vale la pena que vayamos viendo cómo son los nombres para varones y cómo se diferencian con los de las mujeres. La gran mayoría de los varones tenían nombres bíblicos, de origen talmúdico también, e incluían los nombres de los patriarcas, de las 12 tribus, de los profetas, y algunos nombres también de la época ya de la Mishnah y de la Gemara, esto es, de los Tanaitas y de los Amoraitas. De igual manera, nombres tradicionales hebreos que eran populares entre los sefaradíes del medioevo o de los judíos de Bizancio aún eran prevalentes, aunque en menor extensión. Resulta ser que muchos de los nombres terminaban con el sufijo que incluía el nombre de Dios, los teofóricos que en alguna oportunidad hemos comentado, y otros nombres expresaban las características de elevación religiosa de sus portadores. De los 120 nombres que se recogen sobre varones, solo 11 eran de origen romaniote, hispánico, turco o arábigo. Esto es, la gran mayoría, notoriamente, eran de origen hebreo y bíblico principalmente. Uno entonces puede concluir que la gran mayoría de los nombres para varones llevaban un mensaje religioso. Los nombres eran básicamente inspiracionales. Y la tradición de dar nombres hebreos a los varones estuvo claramente influenciada por la participación en las ceremonias religiosas en las sinagogas. Era una costumbre en ese entonces para los sefaradíes ser llamados a la lectura de la Torá únicamente utilizando sus nombres hebreos y no sus nombres comunes. Esto es, su Shem HaKodesh, que también lo hemos comentado en otras entregas, y no su Shem Kinui, su nombre común. En el caso de las mujeres, el carácter no religioso de sus nombres es realmente contrastante contra el de los varones. Resulta ser que la razón principal es porque entre los sefaradíes y entre los romaniotes, la participación de la mujer en la vida de la sinagoga era prácticamente nula. La gran mayoría de sus nombres no contenían referencias a Dios en contraposición nuevamente a los hombres, y tampoco tenían un mensaje religioso, salvo en algunos casos de matriarcas o de figuras bíblicas como Esther o Hannah, que sí son nombres muy comunes en dicha comunidad de Estambul. Otros de los nombres que eran muy populares, pero no bíblicos, son nombres como el de Shabbatia, que viene obviamente del nombre de Shabbat. Los nombres de mujer en general expresaban valores sociales, tanto mundanos como espirituales. Los nombres que recibían eran en hebreo, en griego y en turco.
y muchos de ellos se caracterizaban porque referían a las mujeres como damas o como reinas. Nombres como Sultana, Malcá, Diana, Cayara, Querida, Dona, Archonda, Señora, Cadín, Setola y Bulesa son claros ejemplos de lo que estamos indicando. También hubieron algunos nombres que iban en relación a la naturaleza, a los árboles, a las flores, a las aves, de los cuales los nombres más comunes son Flor, Florita, Flora, Zimbul o Zimbul, que se refiere al jacinto, Tamar, Zafira, que es un ave, Pola, que es una ave muy pequeña, Palomba, naturalmente estamos hablando de una paloma, y el nombre que sonaría poco común en nuestros días, Toronja. Nombres de mujeres que simbolizaban valores que eternizaban la suerte o el ser benditas, como Brajá, eran también empleados. La buena vida, la riqueza y la belleza también eran elementos que se ensalzaban. Ejemplos de estos son los nombres como Buina y Bona, Bililla, Toba, Biliada, Calo, Bono, Bonola, Bonaza y Aziboína, que expresaba básicamente tener un buen corazón. Los valores de belleza eran reflejados en nombres como Gracia, Jana, Janula, Gentil, Yamila y naturalmente Linda. También había nombres que representaban colores, como Clara, Blanca o Morena. Por cuanto a la buena suerte, algunas mujeres recibían el nombre de Mazal Tov o simplemente el de Mazal. El nombre de vida, que por sí mismo se explica, fue muy popular y también se asoció con voces como las de Alegra, Simja o Simjona, todas ellas en referencia naturalmente a la alegría. Muchas mujeres también recibían el nombre de Delicia o Dolza, que esto pues naturalmente refiere a la dulzura de su personalidad. Y solo un nombre se encontró que tuviese un mensaje claramente de la paz. Irene o Irene, que naturalmente es un nombre romaniote porque proviene de una voz griega. La riqueza, como un valor expresado en los nombres, lo encontramos en las voces de rica o de presiva, que ambos significan eso, riqueza. Y hay una serie bastante prominente de nombres que representaban metales preciosos, piedras y algunas piezas de joyería. El oro era muy presente en nombres como el propio nombre de oro o Jorshi y el de sol oro. El de gemas, el de diamanta, joya, o como lo diríamos en español, joya, perla, y el nombre griego de epidra o piedra, que naturalmente no se refiere a un pedrúsculo, sino se refiere a una piedra ya fuera preciosa o semipreciosa. Si hablamos de astros, podemos hablar del sol, de la luna o de estrellas, en donde también recibieron nombres como el de sol, luna, camar, estrililla y esterula. Este último nombre también resultó ser un hipocorismo, una manera afectiva de referirse a Esther. Al dar estos nombres, los judíos de Estambul siguieron la costumbre de sus padres de no dar a sus mujeres nombres que tuviesen un mensaje religioso, pues simplemente no tenía sentido ya que ellas no participaban en estas ceremonias. Así pues, es una situación que prevaleció posteriormente en todas las comunidades del Medio Oeste y a través de todo el periodo medieval. Y esto hace que los nombres poco conocidos como Sabetula o Seclavona o Isclavona, que es la servidora de Dios, fueran realmente poco empleados precisamente por ello, porque no formaban parte de la costumbre religiosa. Otra cosa que es muy interesante de este estudio es que encontramos que hay muchos hipocorismos, muchos nombres afectivos, de los cuales también se obtienen primeros nombres, como el de Bejor o el de Bejora, que se refieren naturalmente al primogénito o primogénita, y también a los chicos que nacen después de que no pueden sus padres obtener
la posibilidad de procrear, entonces van obteniendo voces como la de comprado o mercado, que también son utilizadas cuando algún familiar cercano o inclusive algún hermano ha fallecido, y entonces bajo la tradición de los sefaradíes, ante el ángel de la muerte, si llegase a presentarse, Dios no lo quiere, en esa casa de nuevo, estarían presentando al hijo o a la hija con las voces de comprado, mercado, comprada o mercada, para hacerle notar de que no es un hijo de ellos y que fue comprado o adquirido y que por lo tanto tendría que alejarse este ángel de la muerte. El nombre Morenu, que viene a derivar después hacia el apellido Moreno, es muy interesante porque no se refiere a la persona que es atezada en español, ni tampoco es una referencia directamente hacia nuestro maestro. La realidad, este estudio nos viene a indicar que hace una referencia a la persona que falleció, pero que para no avergonzar al portador de este nombre, se le refiere como a nuestro maestro, de quien le aprendimos algo, y así evitamos una pena de recordar el nombre de la persona que falleció tempranamente. Este nombre de Moreno para mujeres se convirtió en Morina o Morena. Hay nombres que también se convirtieron ya realmente en nombres fijos y dejaron de ser hipocorismos o expresiones afectivas, como el de Aslan, que proviene precisamente del nombre de Yehudá, Yaquim por el de Eliakim, Muli por el de Shmuel o Shlomo, Kemal también por el de Shmuel, Mamú por el de Abraham, Mentes por el de Mordejai, Palti por el de Paltiel, Shaeban por el de Shaftai. De esta manera encontramos que hubieron algunos nombres también que inferían un estatus social, como el de Celebi o Jelibón, que se refieren a una persona importante en la sociedad o una persona rica, que es el caso de Jelibón. Pues ya habíamos hablado de los nombres de Bejora, de Mercada, pero nos falta ahora hablar del de Señora, que también hace una referencia a una posición social. En cuanto a nombres como diminutivos, encontramos los de Esterula, Janula, Sarula, Rifkula. Curiosamente, estas terminaciones que se hicieron muy comunes en el idioma turco y que vienen a continuar en nombres como el de Setola, Reinula, Kurshula, Bonola, Malcona, Leoya, y para hombres el de Moshón, Abrameco y muchos otros. La realidad es que muchos de estos nombres afectivos contenían alguna pequeña fórmula que alejase la posibilidad de que el buen estado de salud pudiera afectarse en la persona, se convirtiesen entonces en nombres apotropaicos y así alejasen de cualquier enfermedad o de cualquier peligro. Por eso también son muy empleados los nombres de Jaim, Jizquiá, Rafael o Vida, que es precisamente para evitar el mal de ojo, una costumbre realmente muy acendrada en esa parte de la geografía. Pues la dominancia en el siglo XVIII en Estambul de este tipo de nombres para hombres y para mujeres fue muy significante porque hizo un cambio muy fundamental para el siglo XIX. Se europeizó la comunidad turca junto con el Imperio Otomano y entonces durante la segunda parte del siglo XIX poco a poco se fueron secularizando los nombres judíos en la sociedad de Estambul y también al momento de que se abrieron escuelas modernas como la Alianza Israelita Universal y otro tipo de instituciones cristianas, fueron logrando que las nuevas ideas de educación adoptaran fórmulas y apellidos europeos que se convirtieron también en nuevos, o llamaríamos neologismos en cuanto a los nombres, que poco a poco fueron abandonando las costumbres anteriores. La realidad es que en el siglo XIX muchos nombres franceses, muchos nombres europeos entraron a la sociedad de Estambul y así de poco en poco fue la evolución onomástica de esta comunidad de Estambul. ¿Qué te parece, Jorge? Pues sumamente interesante y un estudio muy a fondo con nombres que para mí resultan totalmente desconocidos, muchos de ellos, otros sí que han sobrevivido y me suenan.
y esperamos volver a seguir informándonos y formándonos sobre la genealogía judía en próximas ocasiones, dentro de 2 semanas, si Dios quiere, en el buen nombre, contigo otra vez, Alejandro Rubinstein. Un placer, un abrazo a todos. ונתנו לו אביו